¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me parece interesante conocer tu mirada respecto de eso, básicamente, y luego avanzar un poquito respecto de las particularidades de lo que se viene, ¿no? La sorpresa o la diferencia sustancial, no sé si sorpresa, como lo estás viendo vos, digo, pero el escenario totalmente diferente que vaticinaban las encuestas, ¿no? ¿Cómo es ese contexto? Bueno, evidentemente las encuestas acertaron en cuanto a la cantidad de votos que podía obtener Lula da Silva. Claramente esta votación superior al 48% de los votos estaba dentro de los márgenes que habían dado prácticamente todas las encuestas. La diferencia fue que no se esperaba que Jair Bolsonaro lograra estar tan cerca de Lula. Finalmente fueron 5 puntos. Las encuestas anticipaban que esa diferencia no iba a ser menor a los 7 y algunas anticipaban que podía llegar a estirarse a los 14 puntos. Evidentemente eso no sucedió. Allí hay algo que se viene reiterando. Los encuestadores han perdido la confianza de parte de los electores. Hay un gran debate más teórico en el ambiente de la sociología de la opinión pública respecto a si es una pérdida de legitimidad de las empresas de encuestas que hacen que una parte del electorado mienta o tenga desconfianza o sea más difícil de encuestar o no atienda al teléfono, por ejemplo, que Ujú. es un desafío metodológico a la hora de lograr una muestra representativa. Más allá del debate de la sociología de la opinión pública, lo que es interesante de la elección de ayer es esta concentración del voto en dos fuerzas. 92% de quienes votaron lo hicieron o bien por Lula o bien por Jair Bolsonaro, dejando muy poco espacio para los otros 9 candidatos que competían y forzando una segunda vuelta que se presenta lógicamente más favorable para Lula porque ha quedado algo así como 1,5 puntos de lograr la mitad más uno de los votos, que es lo que requiere la Constitución brasileña. Si la tasa de participación fuera similar, es muy difícil pensar en algo que hiciera que Lula no obtenga esos millones de votos adicionales que necesitó, que hubiera necesitado ayer para pasar directamente a segunda vuelta. Bien, bien. Ahí hay una primera clave bueno, quién arrancaría, no vamos a decirlo así, como favorito para ese balotaje que se va a estar dando a fin de mes. Al mismo tiempo, bueno, este escenario o este vaticinio previo, bueno, plantea una situación absolutamente diferente respecto de lo que se esperaba de Bolsonaro, ¿no? Un líder político, bueno, hiper cuestionado, no sé si hiper, digo, recibió la mitad de los votos, pero digo, muy cuestionado en el otro sector y en el mundo en términos generales, respecto de, bueno, de sus formas y de su modelo político, respecto de la vuelta a cierto pasado brasileño predemocrático, de su vínculo con las fuerzas armadas, de bueno, los niveles exacerbados de violencia de los discursos públicos en Brasil, que al mismo tiempo, bueno, tiene una friolera de la mitad de los votos casi, que, que se viene, digo, en esa disputa que estás viendo, ¿quién tiene más por ganar? Digo, pareciera ser, bueno, 1,5 puntos que decís vos, básicamente, por supuesto, es lo que le resta obtener a Lula en la segunda vuelta. Ahora, esa pelea por el voto a voto que se viene, bueno, a Bolsonaro cómo lo mostraría y a Lula cómo lo mostraría respecto de las alianzas posibles en lo que se viene. Yo creo que no tienen mucho margen para ampliar las alianzas que ya tienen. Es bastante probable que los únicos 2 candidatos de los restantes 9 que competían, que sacaron algunos millones de votos, que fueron Simone Tebet del Movimiento Democrático Brasileño y Ciro Gómez del Partido Democrático Ujú. Laborista, no los veo inclinarse por ninguna alianza formal con ninguno de los 2 candidatos. En el caso de Ciro Gómez, que tal vez es el ideológicamente más cercano a Lula, a pesar de compartir una plataforma progresista, la campaña de Ciro Gómez fue una campaña de fuerte denuncia de las limitaciones de los gobiernos del Partido de los Trabajadores,
una campaña que apeló tanto a valores progresistas como a cierto antipetismo. Habiendo adoptado ese perfil, no lo veo muy preparado para aceptar una alianza con Lula, y en el caso de Simone Tebet se da la circunstancia de que el partido que ella representó, ya desde la primera vuelta, en algunos estados acompañó a Lula. El propio Partido de los Trabajadores en algunos estados, sobre todo del norte y nordeste, recomendaba votar a Lula presidente y votar a los senadores del movimiento democrático brasileño, mientras que en el sur y en el sudeste ese mismo partido en algunos lugares tuvo alianzas con Bolsonaro. Con lo cual esos votos ya están un poco repartidos, independientemente de que Lula pueda tenderle una mano o no a Simone Tebet. Y después la otra cosa que obviamente hay que decir es que a veces se exagera la capacidad que tienen los candidatos que quedan eliminados de un balotaje de liderar a quienes los votaron en primera vuelta para que se expresen de determinada manera en la segunda. Eso muchas veces no funciona así, y el elector más bien utiliza las dos oportunidades que tiene para expresar en la primera vuelta un voto por aquel candidato del que se siente más cercano o cuyos valores comparte más estrechamente, y en la segunda vuelta tal vez se acerca y deposita su voto, si es que lo hace positivamente, por el candidato que menos disgusto le genera. Con lo cual yo pondría muchos paréntesis, claro, antes de afirmar que un acuerdo con alguno de los dos candidatos le garantiza a Lula o a Bolsonaro una mejor performance. Interesante punto. Estamos hablando con Gabriel Puricelli, él es sociólogo y analista internacional. Estamos hablando de lo que dejaron la primera vuelta electoral ayer en Brasil. Un escenario en el Congreso, Gabriel, absolutamente. Digo, si gana Lula en la segunda vuelta, se encuentra con un Congreso absolutamente dificultoso, digo, con necesidades de negociar todas y cada una de sus políticas eventualmente dentro del Congreso, con un Senado que renueva un tercio de sus asientos, ¿no? Y que también tendrá Bolsonaro ahí la mayor bancada, y otro tanto en diputados. ¿Cómo ves ese contexto? Digo, ya, por supuesto, el PT, Dilma Rousseff, toda la política previa de Brasil con un rol determinante en todo lo que sucedió en los últimos 10 años, ¿no? en el Congreso, ¿no? Es un escenario eventualmente al margen de un triunfo eventual de Lula, dificultoso también allí, ¿no? Así es, dificultoso como lo fue durante todos los gobiernos del Partido de los Trabajadores, esto hay que decirlo. El Congreso, el Partido de los Trabajadores nunca llegó a tener en ninguno de los 4 mandatos, 2 de Lula, 2 de Dilma Rousseff, nunca llegó a tener, decía, una bancada que representara más del 25% del Congreso. En la elección de ayer, y vista las alianzas amplias que el Partido de los Trabajadores tejió, sobre todo hacia el centro y hacia la derecha, distintos partidos integrantes de esa alianza compitieron en vez de colaborar por bancas en el Parlamento, y el resultado de eso es un Parlamento muy fragmentado. Lula lidió con esto, pudo gobernar con un contexto similar, y prácticamente no ha habido un solo presidente brasileño desde 1985 en adelante, desde la recuperación de la democracia en ese país, que haya gozado de una mayoría parlamentaria. Así que esto que en nuestro país podría ser una excepción, en Brasil es más bien la regla, y los dirigentes políticos, los presidentes, están muy habituados a lidiar con ese Congreso fragmentado. Una cuestión de nota es que sí, en este Congreso se va a dar la particularidad de que el partido con mayor representación va a ser el partido de Bolsonaro. Inicialmente Lula no puede contar, obviamente, con esos legisladores para acompañar su agenda legislativa, pero también es una tradición política brasileña que los legisladores, más allá del partido por el cual hayan sido elegidos, son después muy sensibles a los pedidos del Ejecutivo, así como el Ejecutivo muchas veces es sensible
a demandas particulares que puedan tener los legisladores, con lo cual no hay que descartar que de aquí al final del mandato eventual que pudiera tener Lula dentro de 4 años, incluso algunos legisladores del partido de Bolsonaro pudieran terminar colaborando con la agenda legislativa de Lula. Claro, claro. Gabriel, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, por tu mirada, compartir tu mirada respecto a lo que estuvo sucediendo ayer en Brasil y su eventual proyección ahí en la segunda vuelta, de la que seguramente vamos a estar todos bastante pendientes, teniendo en cuenta el impacto de Brasil bueno, también en Argentina y en la región. Muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas buena tarde. Gracias por el llamado. Buenas tardes.